Después de que mi abuela muriera hace un año, mi abuelo se fue haciendo menos sociable. La última vez que lo vi fue el día de Acción de Gracias. Sus ojos cansados y su débil sonrisa dejaban claro que no se estaba sintiendo bien. Había estado con mi abuela desde la secundaria, así que cuando ella falleció por insuficiencia cardíaca, el corazón de mi abuelo parecía haber muerto con ella. Hacía lo mejor que podía para levantarle el ánimo en las breves llamadas por teléfono que le había hecho, pero fue inútil. Estaba claro que él ya no veía vida después de esto. Mi abuelo se había ensimismado y rara vez salía de su casa. Recibimos una llamada hace unas semanas. Nos decían que mi abuelo había muerto. Los vecinos lo habían visto colgado del cuello a través de la ventana de su cuarto. Después de un sombrío funeral donde yo trataba de consolar a mi madre que no dejaba de llorar, nos informaron de su testamento. Un abogado agendó una cita unos días después. Mi madre se quedó con todos sus ahorros y acciones. Por mi parte, nunca había sido muy cercano a él, así que me sorprendió un poco cuando el abogado leyó mi nombre como el futuro heredero de su casa. Como si no fuera ya sorprendente lo anterior, también recibí un sobre. El abogado me ordenó, a petición de mi abuelo, que leyera lo que había dentro en privado y no compartiera el contenido con nadie, ni siquiera con mis padres. Asentí cuando el abogado me preguntó si entendía y acepté la carta. Esperé hasta que terminaron los trámites de la herencia para revisar la carta. Tenía muchas preguntas mientras abría el sobre sellado y leía el papel que tenía doblado adentro. Querido nieto, quiero disculparme por dejarte esta gran carga, pero temo que tu madre sea demasiado terca como para cumplir con mis peticiones. Ella es una mujer testaruda y un poco entrometida. Solo necesito saber que lo que se tiene que hacer se hará, sin dudas ni contratiempos. Necesito que pongas cemento sobre la puerta del sótano de la casa que te estoy dejando. Necesito que lo hagas solo, no con la ayuda de amigos, ni familiares o contratistas. No le hables a nadie sobre la puerta ni el muro que pondrás. Ahora, debo advertirte sobre todo esto. Es posible que escuches cosas extrañas ahí abajo. Es posible que veas cosas que no tienen sentido. No importa qué creas que ves u oyes, debes ignorarlo. Sé que nunca fuimos muy unidos, pero prometo que soy un buen hombre y, como soy un buen hombre, necesito asegurarme de que esa puerta esté sellada y sea inaccesible. Cuanto menos sepas, mejor. En el sótano están todos los suministros que necesitarás. Sé que es mucho trabajo, pero debes encargarte de esto y tu madre no debe saberlo. Simplemente dile que te di un cheque y que quería que la suma fuera privada si preguntas sobre la carta. Ojalá nos hubiéramos conocido mejor. Por favor, no esperes más para hacer lo que te pido. Alberto. Me sentí extraño al leer esta última petición de mi abuelo. Era algo muy vago, con tintes paranoicos, y todo esto me llenó de temor. ¿Qué había ahí abajo? Imágenes de revistas para adultos o una mazmorra sexual llegaron a mi mente por un segundo antes de soltar una risita nerviosa. Mi abuelo era un tipo sobrio y serio, un hombre de negocios jubilado con un gusto por la pesca. Intenté entender por qué había recibido una petición tan peculiar, pero finalmente acepté el hecho de que cualquier secreto que pudiera estar ocultando lo dejaría morir con él. Sin embargo, todo eso cambió una semana después, mientras conducía hasta la casa que mi abuelo me había heredado. Mis cejas se arquearon mientras pasaba por el camino que llevaba hacia la entrada y logré tener una vista clara de la casa. Parecía ser bastante lujosa, aunque un poco pequeña. Era una casa de piedra de 2 plantas, pintoresca y acogedora, a pesar del césped crecido y descuidado. Las ventanas y el techo parecían haber sido reparados durante la última década, pero la estructura real probablemente tendría unos cientos de años.
Abrí la puerta y no pude evitar sonreír mientras me daba cuenta de mi situación. Ahora yo era propietario de una hermosa casa antigua a solo 1 hora de la ciudad. Se habían terminado mis días de alquilar departamentos del tamaño de una caja de zapatos y escuchar sonidos de personas teniendo sexo o la música terrible de los vecinos. Caminé por la casa que en ese momento se encontraba iluminada por el sol, observando los 2 baños, uno completo y uno medio, la sala y el comedor. Me detuve en la habitación del abuelo y miré la viga de madera que tenía adentro. Continué caminando, un poco conmocionado, pero volví a sonreír cuando vi la chimenea que estaba dentro. Luego, cuando descubrí la puerta que daba al sótano, pensé en la extraña petición de la carta que me había escrito mi abuelo. La puerta se abrió con un chirrido y encendí la luz que iluminaba el piso de concreto al pie de las escaleras. Bajé y oí los escalones crujir bajo mis pies. Había algunas lonas polvorientas y una pila de ladrillos, así como algunas bolsas de 80 libras de concreto de secado rápido y una bolsa de herramientas para aplicarlo. Llegué al último escalón y luego vi la puerta. Estaba ubicada en la pared más alejada del sótano. Una puerta con marco y estructura de madera en el centro de todo. Inmediatamente me surgieron preguntas. ¿A qué lugar conducía? Según las dimensiones del sótano y la casa de arriba, la puerta técnicamente debía llevarme a un espacio fuera de la casa. Me acerqué buscando cualquier tipo de cosa que pudiera decirme lo que había dentro, pero no encontré nada. Era simplemente una puerta normal de madera pintada de blanco con una manija de latón y una cerradura de estilo antiguo. Entonces, ¿esto era lo que él quería que yo cubriera? Mi estómago se retorció al pensar en ello. ¿A dónde llevaba esta puerta? ¿Qué era tan importante como para bloquearla con concreto y olvidarse de ella? Mi mente pensaba en cosas muy oscuras al respecto. Pensé en que ahí adentro podría haber algún cuerpo. Sacudí la cabeza con rapidez, intentando alejarme de esos terribles pensamientos que estaban dentro de mi cabeza. Pero entonces escuché un gemido. Un llanto ahogado y agudo que provenía del otro lado de la puerta. Casi me desplomé de horror ante aquel sonido. Alguien estaba dentro. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? El pánico en mi voz era imposible de ocultar. Escuché sollozos y luego de unos segundos, una respuesta. ¡Hola! ¡Oh! Gracias a Dios alguien vino. Pensé que este sería mi fin. ¿Podrías dejarme salir, por favor? Era la voz de una mujer. Comencé a sentirme mal mientras mi mente se inundaba de horror. Mi abuelo tenía encerrada a alguien aquí abajo. Me tapé la boca con la mano y mis ojos se llenaron de lágrimas. Fue horrible. Estoy aquí. No te preocupes, te voy a sacar. De pronto me quedé paralizado y recordé la carta que había guardado en el bolsillo de mi chaqueta para asegurarme de no perderla. Saqué el papel, lo desdoblé y leí algunos detalles que solo entonces destacaron. Ahora, debo advertirte sobre todo esto. Es posible que escuches cosas extrañas ahí abajo. Es posible que veas cosas que no tienen sentido. No importa qué creas que ves u oyes, debes ignorarlo. En mi mente llegaron visiones de algún demonio encerrado detrás de esa puerta. Colmillos sonrientes a través de los cuales hablaba aquella delicada y femenina voz. Un monstruo esperando comerme. ¿Quién eres?, pregunté. Mi voz temblaba por el miedo. Mi nombre es Clara Almónico.
Fue secuestrada por alguien con un arma. No vi su cara, te lo juro. Por favor, ha pasado mucho tiempo. Meses, quizá años. La comida ha empezado a podrirse desde que dejaron de venir aquí. Me he enfermado al intentar comerla. Por favor. Las lágrimas corrían por mi rostro en cálidas gotas que se enfriaban por el aire polvoriento de allá abajo. Saqué mi celular rápidamente y busqué el nombre que ella había pronunciado. Mi corazón se hundió cuando apareció una foto en los resultados de búsqueda. Una foto de una joven morena y sonriente de 19 años que había desaparecido hacía casi un año en Marshfield, el pueblo de al lado. Volví a mirar la nota, buscando en mis resultados cualquier motivo para poder confiar en las vagas peticiones de mi abuelo fallecido, y no en la prueba clara y literal de una adolescente secuestrada que me rogaba que le salvara la vida. Había un gran espacio por debajo de la puerta, pero cuando me agaché para intentar mirar por dentro, los bordes de lo que parecían ser platos oscurecieron la vista del interior. Clara, ¿de dónde eres? ¡Nací en Pittsburgh, Pensilvania!, gritó aquella voz asustada a través de la puerta. Todo esto estaba mal. Esto no podía ser verdad. Pero mi familia se mudó a Marshfield cuando yo tenía 10 años. Tenemos una casa grande cerca de la playa y extraño a mi perro. Extraño a mis padres. Por favor. Sollozaba. Yo también lo estaba. Esta pobre niña había sido secuestrada. Llegué al pomo de la puerta y lo giré varias veces, pero estaba cerrado. De vez en cuando escucho el ruido de una llave, como si dudara en dejarme ir. Debe estar por ahí en alguna parte. Su voz me caló hasta lo más profundo de mi estómago. Comencé a odiar a mi abuelo. Intenté justificar sus acciones. Traté de convencerme de que su demencia lo había llevado a creer que esta chica era una especie de monstruo. Lo intenté, pero no pude. Nunca había mostrado ningún atisbo de paranoia o inestabilidad mental. Esto era simplemente malévolo. ¿Por qué te encerró? Pregunté, dando vueltas por el sótano polvoriento en busca de una llave. Lucía vacío. Fuera del cemento, las lonas, los ladrillos y la espátula. Todo cuidadosamente dispuesto para encubrir un crimen tan atroz. Todo mientras esta pobre niña moría de hambre, sepultada en un cuarto. No tengo ni idea. No hice nada malo, te lo juro. La mujer empezó a llorar. No pude soportarlo. Era demasiado horrible como para imaginarlo. Mi voluntad de poner fin a su miseria alimentó mi ira. Y entonces la vi. Una pequeña llave en lo alto y colgado de una cuerda en la parte posterior de una viga de madera. La descolgué y la miré. Era antigua. Una vieja llave de metal opaco que parecía estar atrapada en el tiempo. El miedo erizó el vello de mi nuca mientras miraba hacia esa puerta. ¿Y si todo era un truco de manipulación? Luchaba pensando en qué haría a continuación. Esta chica moriría si no la atendía. Eso fue todo lo que necesité para respirar profundamente unas cuantas veces y acercarme a la puerta. Deslicé la llave adentro y la giré, escuchando un fuerte eco de clic en todo el frío sótano de concreto. Apreté los ojos con fuerza y luego los abrí lentamente mientras abría la puerta, listo para que algún horror me arrastrara hacia las oscuras profundidades del interior. Me invadió el olor a podredumbre, pero no había nadie ahí. Ningún monstruo, ninguna chica secuestrada. Solo había un cuarto vacío de piedra que hacía juego con el exterior de la casa. Y en el suelo, plato tras plato de comida intacta,
mohosa y podrida. Era imposible. Había escuchado esa voz. Había escuchado a Clara Almonico suplicar por su libertad justo detrás de esa puerta. Pero no había nadie dentro. Revisé mi teléfono nuevamente, sintiendo que se me erizaban los pelos de la nuca cuando los resultados de búsqueda en la pantalla eran diferentes a los de antes. Ahora simplemente se leía: no se han encontrado resultados para Clara Almonico. No dormí esa noche. Cerré y trabé esa puerta, pero de alguna manera supe que había cometido un error más allá de lo pronunciable. Había fallado en la tarea más importante de mi existencia. Un nuevo tipo de horror comenzó a moverse dentro de mi cabeza durante esa semana cuando comenzaron a salir una serie de noticias espeluznantes. Mi cordura se desmoronaba mientras leía un artículo que detallaba un notable aumento de asesinatos y suicidios por todo el estado. Fueron documentados también una gran cantidad de informes de personas desaparecidas y un incendio en una casa que había carbonizado a una familia entera mientras dormía en un vecindario. Se me cuajaron las entrañas cuando miré por la ventana y vi media docena de pájaros muertos esparcidos por el césped. A la mañana siguiente aparecieron nubes negras en el cielo que continúan ahí desde hace 3 días. Por mucho que trate de justificar lo que escuché aquel día con tanta claridad, no pude. Solo podía pensar en esos platos intactos de comida mohosa que habían sido empujados una y otra vez por el hueco debajo de la puerta. La comida que mi abuelo claramente le había escabullido con gran preocupación. La revelación más fuerte me llegó hoy cuando finalmente regresé al sótano para tapar aquella puerta. Y no se trató de las débiles huellas de pies descalzos en la capa de polvo que salía de esa puerta. Era el recibo en la bolsa de herramientas que había comprado mi abuelo junto con el cemento de polvo. El recibo era de hace 1 año, el día después de la supuesta muerte de mi abuela. Al lado de él había una carta escrita para mi abuelo. La última petición que ella le había hecho a él. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama de Blanco.